¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Este video ha sido elaborado para mis estudiantes de métodos operacionales. El día de hoy vamos a analizar cómo se determina la transformada de Fourier de una señal periódica. Sin embargo, inicialmente vamos a realizar un pequeño análisis teórico. Empecemos entonces. Transformada de Fourier de señales periódicas. Una señal periódica puede ser representada en serie trigonométrica de Fourier. A partir de ahí, se ha demostrado en clases que también puede ser representada en serie compleja de Fourier. A partir de este último resultado, se puede determinar la transformada de Fourier de una señal periódica. Sea f minúscula de t una señal periódica. Y a continuación, aplicando el teorema del desplazamiento, obtendremos que f mayúscula de omega es igual a la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito de los coeficientes complejos c sub n por e a la j veces n omega sub 0t. De aquí, aplicando el teorema del desplazamiento, obtenemos que esta transformada es 2pi sumatoria desde menos infinito hasta más infinito, coeficientes complejos c sub n, impulso de omega menos n veces omega sub 0. A su vez, los coeficientes complejos c sub n pueden ser determinados a través de la transformada de la función en uno de sus periodos. Es decir, c sub n es igual a 1 sobre el periodo integral de menos periodo medios hasta más periodo medios f minúscula de t por e a la menos j n omega sub 0 de t diferencial de t. Realizando las operaciones necesarias, obtenemos que estos coeficientes son iguales a 1 sobre t transformada de Fourier en un periodo f sub t evaluado en n veces omega sub 0. Finalmente, podemos concluir que la transformada de Fourier de una señal periódica en definitiva es f mayúscula de omega igual a frecuencia angular inicial, omega sub 0, sumatoria desde menos infinito hasta más infinito, transformada de Fourier en un periodo, f sub t mayúscula, evaluada en n veces omega sub 0, multiplicado por el impulso de omega menos n veces omega sub 0. Esta parte teórica se va a aplicar al cálculo de la transformada de Fourier de una señal periódica. Nos vamos a plantear el siguiente problema. Inicialmente, recordemos que un rectificador de onda completa es un sistema para el cual la salida y de t como respuesta a la entrada x de t es y de t igual a valor absoluto de x de t. Vamos a suponer que f minúscula de t es positivo y que la entrada a este rectificador de onda completa está dada por la ecuación x de t igual a f minúscula de t seno de omega sub 0t. Vamos a demostrar que el espectro de salida está dada por la ecuación y de omega 2 sobre pi sumatoria de menos infinito a más infinito f mayúscula de omega menos 2n veces omega sub 0 dividido entre 1 menos 4n cuadrado, donde f mayúscula
es la transformada de Fourier de f minúscula. Para realizar esta demostración, aplicamos la transformada de Fourier al modelo matemático. Realizamos las operaciones necesarias, aplicamos el teorema de modulación, también conocido como el teorema de la convolución en la frecuencia, propiedades de la función impulso, y finalmente se debe recordar el cálculo de la siguiente integral. La integral de e elevado a la a por t por seno de t diferencial de t es igual a e a la a por t paréntesis a seno de b por t menos b coseno de b por t, todo dividido entre a cuadrado más b cuadrado. Empecemos entonces con la parte práctica. Empecemos con la parte práctica para determinar la transformada de Fourier de una señal periódica. De acuerdo al problema, el modelo matemático de este sistema, de un rectificador de onda completa, es que y de t es igual al valor absoluto de xd. Por condición del problema, la señal de entrada x de t es igual al producto de una función f minúscula de t multiplicada por el seno de omega sub 0 de t. Vamos a distribuir el valor absoluto. Aquí tenemos valor absoluto de f de t multiplicado por el valor absoluto del seno de omega sub 0 t. Por condición del problema, la función f mayúscula de t es una función que depende del tiempo, pero que es positiva. Eso implica que en este primer término está por demás el valor absoluto. Es decir, si f minúscula es positivo, el valor absoluto de f de t simplemente es f de t, multiplicado por el valor absoluto del seno de omega sub 0 t. A esta última ecuación le vamos a aplicar nosotros el operador f. Es decir, vamos a aplicar la transformada de Fourier. ¿Y qué vamos a obtener? La transformada de Fourier de y de t había sido igual a la transformada de Fourier que tenemos en el miembro de la derecha. Esta cantidad, f minúscula de t multiplicada por el valor absoluto del seno de omega sub 0 t. Igual. Aquí tenemos la transformada de Fourier del producto de dos funciones en el dominio del tiempo. Se tiene que aplicar el denominado teorema de modulación, también conocido como el teorema de convolución en la frecuencia. La transformada de Fourier del producto de dos funciones multiplicadas en el dominio del tiempo se puede demostrar es igual a 1 sobre 2pi convolución de las transformadas de ambas funciones, es decir, transformada de Fourier de f minúscula de t convolución transformada de Fourier de la función valor absoluto del seno de omega sub 0. Aquí vamos a obtener 1 sobre 2pi. Para nosotros, la transformada de Fourier de f minúscula, que sea simplemente f mayúscula de omega. Convolución, por simple notación, la transformada de Fourier del valor absoluto del seno de omega sub 0 t, que sea la función h mayúscula de omega. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, esta que sea la ecuación número 1. Se conoce de forma algebraica la función f minúscula, consecuentemente se conoce su transformada de Fourier. En la ecuación 1, lo que debemos determinar
es la transformada de Fourier de esta función, del valor absoluto del seno de omega sub 0t. Antes de calcular esa transformada, debemos realizar dos gráficos. Primero, debemos graficar la función seno de omega sub 0t, función 0 le vamos a llamar, y luego vamos a graficar el valor absoluto del seno de omega sub 0t. Función 1 la vamos a denominar. Hagamos eso entonces, en un solo periodo, para no complicarnos. Aquí está la función seno, y aquí está la función seno, pero rectificada. Es evidente que este es el periodo t sub 0, y es evidente que este es el periodo t sub 1. No es necesario demostrarlo, salta a la vista que t sub 0 es igual a 2 veces t sub 1. Sin embargo, el periodo es 2pi sobre la frecuencia angular. 2 veces el periodo 1 es 2pi sobre la frecuencia angular 1. Se simplifica 2pi y de esta ecuación podemos relacionar las frecuencias angulares. De esta ecuación, la frecuencia angular 1 había sido igual a 2 veces la frecuencia angular 0. ¿Dónde está h minúscula de t? ¿Dónde está el valor absoluto del seno de omega sub 0t? Está aquí. Aquí está la función cuya transformada de Fourier queremos determinar. Esto continúa hacia la derecha y obviamente también continúa hacia la izquierda. En definitiva, h minúscula de t es una señal periódica. Lo que debemos determinar ahora, entonces, es la transformada de Fourier de esta señal periódica. Se puede demostrar, en las diapositivas, hemos intentado hacerlo de forma resumida, la transformada de Fourier de una señal periódica, en este caso h mayúscula de omega, es frecuencia angular sumatoria desde menos infinito hasta más infinito, transformada de Fourier en un periodo evaluado en n veces frecuencia angular sub 0 en nuestros apuntes, multiplicado por el impulso de omega menos n veces frecuencia angular inicial. En nuestros apuntes, aquí está omega sub 0. Pero, en este caso en particular, la señal periódica que estamos analizando no tiene frecuencia angular omega sub 0. Como el periodo es 1, su frecuencia angular también es omega 1. Es la primera corrección que debemos realizar. Esto es omega 1, esto es omega 1 y esto es omega 1, por una parte. Por otra parte, la frecuencia angular 1 está relacionada con la frecuencia angular inicial a través de esta ecuación. Reemplacemos eso. Omega 1 es 2 veces omega sub 0 sumatoria desde menos infinito hasta más infinito, transformada de Fourier. ¿Qué periodo vamos a considerar aquí? Existen dos periodos. Este periodo también debe ser el periodo 1. Mucho cuidado. Paréntesis, en vez de n omega 1, colocamos aquí 2n omega sub 0, impulso de omega menos, reemplazamos el valor de omega 1, que es 2 veces omega sub 0. En definitiva tenemos aquí omega menos 2n omega sub 0. Ahora,
tenemos que hallar este término. Tenemos que hallar la transformada en un periodo. La transformada de Fourier en el periodo 1 de omega, recordemos que es la integral de la función, en este caso h de t por e a la menos j omega t diferencial de t. Esto es igual, y esto lo evaluamos en un periodo, desde 0 hasta t sub 1. Desde 0, pero t sub 1 no se conoce. No olvidemos que t sub 1 es t sub 0 medios, entonces reemplazamos su equivalente. T sub 1 es t sub 0 medios. H de t, en este intervalo, obedece a esta ecuación, que es exactamente esta. Esto es seno de omega sub 0 t por e, y este omega, ¿por qué variable debe ser reemplazado? Este omega debe reemplazarse por 2n omega sub 0. Entonces, en vez de omega colocamos aquí menos 2jn omega sub 0t diferencial de t. Al reemplazar omega por 2n omega sub 0, ¿qué estaríamos hallando? Estaríamos hallando la transformada de Fourier de la señal periódica en el periodo 1, pero evaluada en 2 veces n omega sub 0, que es justamente lo que queremos calcular. El cálculo de esta integral no es complicado. Lo único que debería hacerse acá es calcular esta integral, integrarla 2 veces mediante el método de integración por partes. Eso es fácil de hacerlo, lo dejo como práctica para el estudiante. Y en definitiva, podríamos recurrir a la integral que se planteó en la primera diapositiva. Si la memoria no me falla, la integral de e a la a por t del seno de b por t diferencial de t es igual a e a la a por t, paréntesis, el denominador es a cuadrado más b cuadrado. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos a veces seno de b por t menos b veces coseno de b por t. En nuestro caso, ¿quién es el coeficiente a? El coeficiente a es este coeficiente, es menos 2j n omega sub 0. El coeficiente b simplemente es omega sub 0. Calculamos entonces esta integral. Esta integral va a ser igual, fíjense, e elevado a la a por t, eso es este término, menos 2jn omega sub 0 t. Paréntesis, el coeficiente a, menos 2jn omega sub 0, multiplicado por el seno de b, pero b es omega sub 0 t, menos b veces, que es omega sub 0, me ha faltado el espacio, para que sea más didáctico, por favor lo volveremos a repetir. Esta integral es e elevado a la a, este término, menos 2jn omega sub 0 t, paréntesis, el coeficiente a está aquí, menos 2jn omega sub 0,
seno de b, pero b es omega sub 0, menos b, que es omega sub 0, por coseno de omega sub 0 t. Todo dividido entre a al cuadrado. Este coeficiente elevado al cuadrado. Más este otro al cuadrado. Aquí vamos a tener omega sub 0 cuadrado más menos 2j n omega sub 0 todo elevado al cuadrado. El cálculo de esta integral, el cálculo de esta integral está aquí. Esta función, el resultado de la integral, recapitulando. La ecuación 1 resulta de aplicar la transformada de Fourier al modelo matemático, introduciendo el valor de x de t, que era f minúscula por seno de omega sub 0 t. Ahí se reconoce la transformada de Fourier del producto de dos funciones en el dominio del tiempo, se aplica el teorema de modulación y resulta la ecuación número 1. La ecuación número 2 resulta de aplicar la definición de la transformada de Fourier de una señal periódica. En este caso, nuestra señal periódica es el valor absoluto del seno de omega sub 0 t. Y la última ecuación es la transformada de Fourier en un periodo de esa señal. Habíamos calculado a través de esa integral de recurrencia y lo que nos falta ahora es evaluarlo en nuestros límites. Realicemos esa operación. Aquí vamos a tener e elevado a la menos 2j n omega sub 0 t sub 0 medios paréntesis menos 2j n omega sub 0 seno de omega sub 0 t sub 0 medios menos omega sub 0 coseno de omega sub 0 t sub 0 medios. Esta expresión resulta de evaluar en el límite superior. Menos, ahora evaluamos en el límite inferior. Pero t minúscula debe reemplazarse por 0. El exponente en definitiva aquí es simplemente 0. Paréntesis. Como el límite inferior es 0, seno de 0 es 0. Menos omega sub 0 por coseno de 0. Todo dividido entre omega sub 0 cuadrado más 4, desaparece este signo negativo, 4 j cuadrado n cuadrado omega sub 0 cuadrado. La transformada de Fourier de la señal periódica en un periodo evaluada en 2n omega sub 0 resulta ser aquí. No olvidemos que omega sub 0 es 2pi sobre el periodo. De aquí la cantidad omega sub 0 por t sub 0 simplemente es 2pi, por una parte. Por otra parte, este coeficiente 2 se simplifica. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos e elevado a la menos jn, omega sub 0 t sub 0 simplemente es 2pi. Paréntesis, esta cantidad es 2pi. Se simplifica el 2 y aquí tenemos simplemente 2pi medios. Seno de pi en definitiva. Aquí tenemos menos 2jn omega sub 0 seno de pi menos omega sub 0 t sub 0 es 2pi medios menos omega sub 0 coseno de pi tenemos acá menos, esto es 1,
Coseno de 0 es 1, lo que está en el segundo par de paréntesis simplemente es menos omega sub 0. Todo esto está dividido. Aquí factorizamos un omega sub 0 cuadrado. ¿Y qué nos queda en el paréntesis? 1. No olvidemos que j cuadrado es menos 1. Entonces este término se vuelve menos 4n cuadrado. Igual. Aquí aplicamos la identidad de Euler. Esta cantidad exponencial es simplemente coseno de 2pi menos j veces seno de 2pi n. Aquí falta una n. Corregiremos eso, por favor. Aquí tenemos coseno de 2pi n menos j veces seno de 2pi n. Seno de pi 0. Coseno de pi es menos 1. Por este menos, esto simplemente es omega sub 0. Menos por menos es más omega sub 0. En el numerador. En el denominador tenemos omega sub 0 cuadrado, paréntesis, 1 menos 4n cuadrado. Seno de 2pi n. Esto es 0. Coseno de 2pi n. Esto es 1. El numerador, en definitiva, simplemente es 2 veces omega sub 0. Dividido entre omega sub 0 cuadrado, paréntesis, 1 menos 4n cuadrado. Aquí se simplifica un omega sub 0 y en definitiva este es el resultado de la transformada de Fourier en un periodo de la señal periódica que estamos analizando. Esta que sea la ecuación 3. Para terminar, vamos a reemplazar los valores de las ecuaciones 3 y 2, todo en la ecuación número 1. ¿Qué dice la ecuación número 1? La transformada de Fourier de la señal de salida, también conocida como espectro de salida, es igual a 1 sobre 2pi, producto ordinario, transformada de Fourier de f minúscula, eso es f mayúscula, convolución h mayúscula de omega. H mayúscula de omega está en la ecuación 2. Y vale 2 omega sub 0, sumatoria desde menos infinito hasta más infinito, transformada de Fourier en un periodo de la señal periódica en análisis, h de t1, evaluada en 2n omega sub 0. Eso está en la ecuación 3, cuyo valor simplificado es 2 sobre omega sub 0, 1 menos 4n cuadrado, multiplicado, impulso unitario, omega menos 2n omega sub 0. Se simplifica omega sub 0. Se simplifica un 2. El espectro de salida y de omega es igual. ¿Qué constante sale? 2 sobre pi. Sumatoria desde n igual a menos infinito hasta n igual a más infinito, f mayúscula de omega, convolución, impulso unitario, omega menos 2n omega sub 0 dividido
entre 1 menos 4n cuadrado. Esto es igual el coeficiente 2 sobre pi, sumatoria desde menos infinito hasta más infinito. El denominador se debe copiar tal cual. Debemos recordar aquí que la función impulso unitario, delta de Dirac, es el elemento neutro en la convolución. Pero como existe aquí un desplazamiento, esta convolución es simplemente esta función evaluada en esta cantidad. Es decir, el numerador simplemente es f mayúscula, transformada de Fourier de f minúscula, de omega menos 2 veces n omega sub 0. Que era justamente lo que queríamos demostrar. Se ha aplicado la definición de transformada de Fourier, se ha deducido y se ha aplicado el cálculo de una transformada de Fourier de una señal periódica. Esta integral fácilmente se la puede calcular integrando 2 veces por partes. Hemos utilizado un resultado recurrente, hemos realizado el álgebra correspondiente y se ha llegado a la demostración. Espero que se haya comprendido. Por hoy es suficiente. Muchas gracias por su atención.